ha salido a la calle por años, a pesar de su juventud, lo digo, y digo a pesar porque es muy joven Itzul Barrera, diputada local por el Distrito 9 allá en Jalisco, por allá por Guadalajara. Obviamente lo digo con cariño y respeto, de Morena, abogada, feminista, a quien saludo con mucho gusto. Itzul, tú como diputada, creo que tienes la oportunidad también de alzar la voz ahí en el Congreso local. Tiene que dar la cara Lemus, tiene que dar la cara Alfaro y los que se sumen ante este campo de exterminio. Dame tus opiniones, tus impresiones. Te abrazo a la distancia, diputada. Hola Vicente, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto escucharte. Hace mucho tiempo que no platicábamos y me da mucha pena que lamentablemente siempre que se hable de Jalisco se tenga que hablar de este tipo de situaciones, ¿no? Tan complejas, tan abrumadoras, tan tristes, tan devastadoras. Y la verdad es que pues yo crecí aquí, crecí en Jalisco, tengo 34 años y en la mañana hace una reflexión respecto a cómo ha sido crecer en un estado donde durante muchos años, yo calculo un poco más de una década, se ha ido cocinando, orquestando eh, lo que es una barbarie internacional, que es la desaparición forzada de personas, ¿no? Aquí tenemos casi 16,000 personas desaparecidas, de las cuales obviamente la Fiscalía no reconoce la mayoría de ellas y de ellos, sino que tiene un subregistro mucho menos abrumador. ¿Por qué? Porque les parece más fácil borrar a las víctimas que reconocer el problema que tenemos en el Estado. Les decía que yo me acuerdo que cuando tenía como 12, 13 años iba a la secundaria y camino a la secundaria hay un lugar que se llama Los Arcos del Milenio, ya quienes es jalisciense sabrá dónde es. Y ahí me acuerdo que había cabezas colgadas, ¿no? Estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón. A los años de eso, yo tenía como 18, 19 años, me acuerdo que estaba acompañando a una amiga a la universidad y en el camino nos topamos a dos coches, a unos narcobloqueos, ¿no? Que aquí es algo muy común, que toman camiones o vehículos del transporte público, los incendian y lo hacen, ¿no? A causa de que hayan pues detenido algún capo o algo por el estilo. Luego, a los 2, 3 años, me tocó una balacera en un bar aquí, yo creo que yo tenía unos 20 años y pues no es de conocimiento público que justo ayer se cumplió un año del secuestro de mi papá aquí en Jalisco, que también fue parte del crimen organizado. Entonces, para nosotras y nosotros ha sido no solo triste crecer en este estado, sino ha sido eh, tan devastador normalizar el nivel de violencia y el nivel de cotidianidad que se ha vuelto la desaparición de las personas eh, y la omisión del gobierno del Estado, ¿no? Estamos hablando de que Enrique Alfaro, los 6 años de su gobierno, pues lo que hacía era negar, ¿no? Que había personas desaparecidas, que había una situación de barbarie en el Estado. Lo que decía era, bueno, algo hicieron, ¿no? Cuando desaparecía un joven, cuando desaparecía una joven, decía, algo hicieron, algo pasó, eh, en qué andaban, seguro andaban en malos pasos, ¿no? Incluso cuando desaparece mi papá, que es un periodista aquí en el Estado, con un montón de reconocimiento, un montón de cariño de la gente por su honestidad, por su pericia periodística, pues él sale y dice, pues hay que investigar, ¿no? Porque esto no fue un secuestro, no fue una desaparición, fue otra cosa. Entonces, hablas de un gobernador completamente insensible, completamente desconectado de la realidad, pero que también, seamos honestas, yo creo que es un gobernador totalmente cómplice de lo que sucede. Por eso es que no lo reconoce, por eso es que no lo señala, porque él algo tiene que ver en que tantas cosas sucedan en Jalisco. Lo que descubrieron en Teuchtitlán para mí es algo no solo devastador ni impresionante, porque realmente acá nos parece tan normal que desaparezca tu amigo, tu primo, tu sobrino. Ha llegado a los círculos de las familias de todos los jaliscienses. Ya no es algo que escuchas en las noticias, que te parece lejano y que no te va a pasar a ti. Y yo siempre me preguntaba, ¿dónde está toda esa gente, no? Estas 16,000 personas, pues, ¿dónde están? Digo,
Primero tenemos una crisis forense desde el gobierno priista de Aristóteles Sandoval, donde recordarás, encontraron tráilers con cuerpos que no reconocían y que no sabían dónde acumular porque evidentemente no querían hacerse cargo de la cantidad de gente asesinada. Y Y también pasó con Alfaro, ¿no? también, El tráiler de la muerte, ¿no? 250 cadáveres, algo así. y estamos hablando de que hay más de 5,000 cuerpos sin identificar en la CEMEFO aquí en Jalisco, ¿no? Desde el gobierno de Enrique Alfaro, porque también hay que analizar, Alfaro se acaba de ir en diciembre. El gobernador actual, que también es de Movimiento Ciudadano y que está pateando la bolita, pues es parte del mismo equipo político de gente insensible, lejana y que sin duda tiene participación en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque por algo son omisos, ¿no? No señalan, no hacen absolutamente nada para resarcir el daño de las y los desaparecidos. Entonces, 5,000 cuerpos sin identificar en la CEMEFO. 16,000 desaparecidos, pues ahí hay 5,000 personas, Vicente, 5,000 personas que podrían ser parte de esas 16,000 desaparecidas y desaparecidos y que tampoco sabemos si son personas de otros estados, si son mujeres, si son hombres, si son niños, no sabemos quiénes son porque no hay un rigor para saber de quién pertenecen esos cuerpos, los han empezado a tratar como si fuera basura, Vicente, no como si fueran seres humanos, seres vivos. Y entonces encuentran este rancho y dices, claro, por eso es que hay 16,000 desaparecidos, porque hay lugares en Jalisco que se dedican a cremar cuerpos, a exterminar los cuerpos de las personas que desaparecen, que asesina el crimen organizado y que el gobierno del estado es completamente omiso. A ver, hace 6 meses que el gobierno de Enrique Alfaro fue a ese mismo rancho y que no encontró nada. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, esos 200 personas que se calculan debido a los pares de zapatos que encontraron, porque realmente pues no hay certeza de cuántos cuerpos cremaron ahí. Esas 200 personas aparecieron de 6 meses para acá. Y sí, sí, pues todavía más grave. ¿Cómo? Tienen 600, apenas en 6 meses cremaron 200 personas. Pues antes de eso, ¿cuántas cremaron, Vicente? Y luego todavía lo que a mí más me duele es las cartas de la gente que trabajaba ahí, porque además son jóvenes. Estamos hablando de un joven que nació en el 2003, tiene 19 años. 19 años y trabaja en un campo de concentración de exterminio de jaliscienses y donde además adiestran a las y los sicarios, miembros del crimen organizado, porque estamos en una guerra en Jalisco. En Jalisco estamos en una guerra contra los seres humanos, contra las personas que vivimos el día a día, contra la gente de a pie que el gobierno no está atendiendo, que no está ayudando y que no está salvando del crimen organizado, que está cometiendo una barbarie en Jalisco y que tiene gestándose años, ¿no? Y que Enrique Alfaro en sus 6 años de gobierno no hizo absolutamente nada por detenerlo. Y citando lo que decía Ceci Márquez hace rato, vemos las fotos de Enrique Alfaro, se fue a vivir a España. Quiero que sepan que el día que tomó protesta Pablo Lemus Navarro, que es el gobernador actual de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro se fue a España, o sea, el día que se fue. Claro, con miedo, claro, porque sabía lo que había hecho, de lo que era cómplice. Estamos hablando que el gobernador saliente de Jalisco, Aristóteles Sandoval, lo matan al año de salida su gestión. Por supuesto que Alfaro se fue como un cobarde. Y hoy vemos las fotos en las cuentas de su esposa, que con todo respeto también era parte de la administración estatal porque era la presidenta del DIF. Y están esquiando en Suiza, Vicente. Viven en una mansión en Madrid. Y él sube fotos de que se está entrenando para ser entrenador de fútbol de las Chivas en una escuela de alto prestigio en España. Además de que hace unas semanas la Auditoría Superior de la Federación analizó que solo en 3 años del gobierno de Enrique Alfaro hacían falta 1,124 millones de pesos. Entonces, no solo es corrupto, no solo es impune, es un cínico. Es un cínico que no le duele la gente, que no le importa los desaparecidos y que además ha humillado, ha lacerado a toda persona que es familiar de un desaparecido al argumentar que todos quienes desaparecen en Jalisco son delincuentes, son narcos. O sea, tienen 16,000 desaparecidos y para él es un problema de la gente, porque la gente es la que anda en malos pasos. No es un problema del Estado que no protege, que no garantiza, que no busca, que no ayuda a las y los desaparecidos. Entonces, por supuesto que estamos indignados, cansados, abrumados de ser noticia nacional una vez más por el tema de los desaparecidos, pero esta vez porque se encontró que existen lugares en Jalisco para exterminar a las personas. Imagínate qué grave. Y sale el fiscal, que por cierto yo voté en contra de su designación, el fiscal de Pablo Lemus hace unos días, ayer antier, y dice,
Pues aquí estamos, la verdad es que los primeros respondientes son la Guardia Nacional y pues ellos no saben ni qué dicen, no saben ni qué está pasando, no se hacen responsables. Nuevamente, si ya sabemos que hace 6 meses lo fueron a revisar la fiscalía de Enrique Alfaro, ¿cómo es que ahora dicen que es problema del gobierno federal? Pero es que es constante, es algo que pasa solo aquí. Y yo sé que dicen, no, pues hay violencia en otros estados, sí, y se está combatiendo. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cada martes en su mañanera habla de cuántos capos han encontrado. Omar García Harfuch habla de cuánta droga han detenido. Pero a ver, lo que pasa en Jalisco tiene que ver con la desaparición forzada de las personas, con el asesinato de miles de jóvenes, porque además muchos de ellas y de ellos son jóvenes, que el crimen organizado les quita la vida, los lleva a entrenarlos forzosamente para que trabajen para ellos y para ellas, y cuando ya no les sirven, cuando ya no son empleados de narcotráfico, los asesinan y los creman en campos de concentración. Eso pasa en Jalisco. Eso no pasa en otro estado de la República. ¿Y por qué pasa aquí? Porque las autoridades, el gobernador Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, lo ha permitido los últimos 7 años y los últimos 15 que han gobernado ellos toda la zona metropolitana de Guadalajara, que es donde vivimos 8 de los 11 millones de jaliscienses que viven en el estado. Entonces, claro, Vicente, estamos en shock, estamos indignados, estamos tristes, estamos anonadados del nivel de descaro del gobierno, de la omisión, pero sobre todo de los superfluos que son. Ellos hacen gobierno de TikTok, de videos, de fotos buena ondita. Y mientras la gente la están matando, Vicente, la están cremando en hornos gigantes para que desaparezcan y no sepamos quiénes eran, no tengamos ni siquiera la dignidad de darles sepultura. Eso está pasando en Jalisco. Y si la gente no lo ve y si la gente no entiende que pasa solo aquí es porque no vive aquí, no creció aquí y no sabe cómo hemos vivido todos quienes somos jóvenes aquí la violencia. Cómo tenemos miedo todos los días de que no regrese alguien. Cómo nuestros seres más queridos han sido desaparecidos. Y esto pasa aquí. Y necesitamos respuestas del gobierno. Necesitamos que Pablo Lemos dé la cara, que el fiscal recién nombrado dé la cara, que solucionen y que además, si hay un rancho así, Vicente, seguramente hay más. Y hay que buscarlos Claro, y hay que pararlos. claro que sí. Diputada, si te parece, te estaremos buscando en los próximos días, mientras también esperamos la respuesta de Enrique Alfaro, si es que hay, la respuesta de Pablo Lemus, si es que hay, y pues yo te pediría que cerremos con tus redes sociales por el momento y mandándole también un abrazo a tu papá, a tu familia. Ya sabes que hemos estado al pendiente desde siempre pues toda nuestra solidaridad, querida Itzul. Muchas gracias, Vicente. Les agradezco a todas y a todos los que nos escucharon, decirles que desde Jalisco no vamos a dejar de dar la batalla por las personas y que cuentan con nosotras y nosotros. Me encuentran en todas mis redes sociales como Itzul Barrera, en X, antes Twitter, en TikTok, en Facebook y en Instagram. Estoy como Itzul Barrera. Y pues escúchenos que pronto el jueves daremos una batalla en el Congreso sobre lo que respecta al campo de concentración que encontraron en Teuchtitlán. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo. Gracias, querida Itzul Barrera. Estamos al pendiente. La diputada local en Jalisco por Morena, Itzul Barrera, hablando con nosotros sin censura. Conmovedor lo que nos dice Itzul.